pues vamos a ver una enfermedad pues muy importante que tiene un potencial epidémico muy relevante a nivel mundial y pues por eso yo creo que todos debemos estar muy actualizados siempre en lo que es esta enfermedad. Los objetivos de mi charla van a ser pues conocer las principales características tanto del virus de la influenza como de toda la heterogeneidad que tiene este virus, identificar las características clínicas de la enfermedad, que tengamos claros cuáles son los síntomas y cómo identificar a estos pacientes y cómo identificar los grupos de riesgo que están bien descritos, así como tener claros pues, los criterios de tratamiento antiviral y de tratamiento profiláctico. Primero vamos a comenzar hablando de la definición de influenza. Influenza pues, es una enfermedad respiratoria aguda, tiene un curso agudo, es febril y es causada por el virus de la influenza. Esta patología sabemos que va a afectar lo que son las células del aparato respiratorio, tanto comenzando a nivel de la nariz hasta llegar a lo que son los alvéolos. El comportamiento de esta enfermedad, como les decía en un inicio, puede ser endémico, epidémico e inclusive pandémico, que es la principal preocupación de esta. Nosotros tenemos que tener claro también que lo que es gripe e influenza son sinónimos, ¿ok? La influenza es una enfermedad histórica de por sí, de hecho su nombre tiene origen histórico, fue descrita en el siglo XV, se presentó una enfermedad respiratoria epidémica y se presentó en Italia, lo que describen, y creyeron que era causada por la influenza de las estrellas, entonces por eso se llama influenza, ¿no? Posterior a esto, en el último siglo, lo que fue en el siglo XX, hubo varias epidemias. Entonces, tenemos la primera epidemia en el año de 1918, la cual tuvo una relevancia muchísima relevancia, ya que se presentó durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, se dice que fue inclusive uno de los factores para que se acabara la Primera Guerra Mundial. Hubo más de 20 millones de muertos, y si lo comparamos con la epidemia del 2009, que fue la que nos tocó vivir a nosotros, en la cual solo hubo 100,000 muertes, pues es algo bastante importante, ¿no? Inclusive se comenta que la mayoría de las tropas fallecieron no por ir al frente, sino por la influenza, ¿no? Y bueno, a pesar de que hasta el año de 1933 fue cuando se supo que la etiología de estas epidemias era viral, pues ya tenemos descritas muchas epidemias, ¿no? En el año de 1933 lo que hicieron fue inocular el virus de una enfermedad en los cerdos, se lo inocularon las secreciones en los hurones y vieron que desarrollaban enfermedad similar. Entonces fue cuando dijeron, ok, esto es un virus. En cuanto a la epidemiología, pues tenemos aquí algunos datos. Se dice que a nivel mundial, al año, se van a infectar de 5 a 15% de la población. De ahí la relevancia de la enfermedad. Causa 500,000 muertes por año. Se transmite, como sabemos, de humano a humano mediante las gotitas de flush o mediante fumites. El impacto económico que puede causar una epidemia sabemos que es muchísimo, hablando únicamente en costos. Una epidemia cuesta aproximadamente de 71 a 150,000 millones de dólares. Y para nosotros pediatras tenemos que hay 870,000 niños menores de 5 años que se van a hospitalizar a nivel mundial por la influenza de forma anual. Y 28,000 de estos van a morir. Aquí tenemos lo que es la fuente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional, donde tenemos un cuadro que habla acerca de los últimos 8 años. En este no se considera la epidemia del 2009. Vemos cómo el año en el cual se presentaron más casos fue en el 2013-2014, con 1,853 casos y 220 defunciones. Aquí tenemos otro cuadrito de este año que pasó.
donde vemos que en total el año pasado se presentaron 534 casos con 7 defunciones. Y aquí vemos que el subtipo más frecuente fue la AH3N2 y el tipo que fue el que causó la epidemia del 2009 fue muy poco frecuente, solamente 5 casos. En este cuadrito y en esta gráfica podemos observar los que son los tipos de influenza. Vemos que el más prevalente es el AH3N3, que es el que comentábamos, y los demás pues son menos frecuentes. Por grupo de edad sabemos que los más afectados son los niños y los ancianos. Y los reportes ocurrieron más frecuentemente el año pasado aquí en la Ciudad de México. Entonces, vamos a hablar acerca del virus de la influenza. Es muy interesante este virus porque tiene múltiples mutaciones. Entonces, el virus de la influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae, es un virus de RNA, tiene una morfología helicoidal y mide de 80 a 120 nanómetros de diámetro. ¿Qué es lo interesante de este virus? La gran cantidad de proteínas que tiene a nivel del núcleo, que son las nucleoproteínas, y a nivel de la polimerasa. Además de que en su superficie tiene 2 antígenos de superficie que van a dar lo que son las mutaciones que vamos a ver ahorita. Sabemos que hay 3 tipos de virus, que son el A, el B y el C. El A es el que causa las epidemias, el B causa enfermedades más leves y el C solamente se presenta en animales. Entonces, aquí está el virus de la influenza, conózcanlo, está bien bonito. El virus es como ya comentamos, aquí podemos ver la estructura. La estructura externa es donde están estos 2 antígenos de superficie, que es la hemaglutinina y la neuraminidasa. La hemaglutinina es realmente tiene una función muy relevante, ya que permite que el virus se adhiera al epitelio respiratorio, al epitelio de las células respiratorias. Y también ahí es donde llegan los anticuerpos ahora sí que a tratar de defender, ahí es donde se unen. Y la función de la neuraminidasa es facilitar la liberación de los viriones de las células infectadas al hospedero. Aquí podemos observar cómo está en amarillo la hemaglutinina, la neuraminidasa está en rojito y dentro podemos observar lo que son el resto de las nucleoproteínas y las polimerasas junto con el ARN que está dentro del virus. Ahorita vamos a ver un videito. Entonces, ¿cómo hacen la clasificación de los virus de la influenza? Primero asignan lo que es el tipo, posteriormente subtipo, HN, el número de, no es cierto, perdón, lo estoy diciendo al revés, el tipo, posteriormente el lugar donde se aisló, posteriormente el año de aislamiento, luego el número de identificación y el subtipo. Así es como se nombra el virus. Aquí está el tipo, el lugar donde fue aislado, que es Moscú, el año de aislamiento, que fue 2010, el número de identificación, que es el 99, y el subtipo HN, que es H3N2. Ese es un nombre completo de un virus de la influenza, así es como lo reportan en la Organización Mundial de la Salud, en la CDC y todo para hacer las vacunas. Entonces, también sabemos que el virus es prácticamente, tiene mucho que ver con la zoonosis y sus principales reservorios son las aves, inclusive deben de haber escuchado la gripe aviar, ¿no? Es como algo que siempre se refiere, o la gripe porcina. Es el mismo virus, solo que hay muchas variantes. Tan solo de la hemaglutinina tenemos 18 variantes, entonces son como tantas mutaciones las que ha realizado el virus que se va modificando año con año y infecta no solamente a humanos, sino también a animales. En las aves habita a nivel del tracto digestivo. Entonces aquí tenemos las 2 principales procesos que hace el virus para mutar. Se llaman antigenic drift y antigenic shift. El antigenic drift se produce por la interacción del virus con el sistema inmunológico. ¿Qué pasa? Que ocurre un intercambio de aminoácidos en la estructura viral y esto nos hace que ocurran mutaciones. Entonces, se dice que las principales moléculas que lo producen o los principales antígenos son la hemaglutinina y la neuraminidasa.
Entonces, son como los procesos que van a ocurrir para que pase este tipo de mutaciones. El antigenic shift es más sencillo y ocurre nada más cuando se van integrando al virus nuevas moléculas de hemaglutinina y de neuraminidasa. Estos dos procesos ocurren más frecuentemente en el tipo A y bueno, sabemos que el virus tiene un periodo de incubación de 1 a 4 días. En los niños nosotros tenemos quizás la desventaja de que la carga viral va a ser mayor y la tasa de replicación también va a ser mayor. Entonces, ¿qué hace el virus cuando llega al organismo? El virus llega a las células respiratorias y va a estimular lo que son células de la inmunidad innata. Primero estimula macrófagos y neutrófilos. Estas células lo que van a hacer es producir interleucinas proinflamatorias, las cuales van a reclutar otros leucocitos, que van a ser parte del sistema inmune innato. Los principales implicados en esto son las células natural killer, las células asociadas a mucosas y las células delta gamma. Todas estas igualmente sintetizan varias interleucinas y células y moléculas citotóxicas que van a participar en la unión del virus a la célula presentadora de antígeno. Posterior a esto, esta célula lo que hace es estimular a la inmunidad adaptativa, que ya está formada por los CD8 y los CD4, los cuales igualmente siguen sintetizando sustancias que van a tratar de matar al virus. Y además las CD4 estimulan a la célula B. ¿Para qué? Pues para que sintetice anticuerpos. Este video ejemplifica así muy bonito lo que es la fisiopatología de la influenza. Aquí tenemos un virus influenza, así como en representación tridimensional, el cual sabemos que se transmite por las gotitas de flush o por el contacto con fomites. Entonces ahí vemos cómo las gotitas contienen al virus de la influenza. Vemos cómo en su interior están contenidas las nucleoproteínas, además del ARN. Y en la superficie pues tenemos en verde lo que es la hemaglutinina y en rosita la neuraminidasa, que son los antígenos de superficie que ya les había explicado. Entonces lo que pasa es que alguien nos tose en la cara, nos estornuda, llega el virus al epitelio respiratorio, se une a la célula y la célula lo introduce hacia el citoplasma, lo transporta hacia el núcleo y ya en el núcleo lo que el virus comienza a hacer es como a liberar el ARN, el cual se transcribe a nivel celular e indica que se sinteticen más proteínas virales, que es lo que está pasando en la imagen. Ya se transcribió, comienzan a enviarse las señales a lo que son los ribosomas. Es el ribosoma. Llega la señal y se producen más proteínas virales. Una vez que hay una acumulación importante de proteínas y se integra a nivel del citoplasma, vemos cómo se producen más virus. O sea, de un solo virus que entró a la célula ya tenemos un montón. Y una sola célula respiratoria nos puede producir miles de virus, ¿no? Entonces vean cómo obviamente estos virus pues van a infectar otras células respiratorias y pues se hace un círculo vicioso. ¿Cuál es el cuadro clínico? Eso pues yo creo que es como de lo más importante que todos deben tener muy claro. ¿Por qué? Porque es la base de la sospecha, ¿no? O sea, la sospecha diagnóstica viene de aquí. Entonces, el inicio abrupto, eso es como lo primero. La fiebre elevada son los dos síntomas pivote. La presencia de un malestar general acentuado, mialgias, artralgias. Puede haber congestión nasal, hay odinofagia leve. La tos se puede presentar, pero casi siempre va a ser seca. Puede haber coriza y hasta un 30% de los pacientes presenta síntomas digestivos. Este cuadrito también es bien importante porque nos ayuda mucho a orientarnos en relación a la diferencia entre un resfriado común y gripe o influenza. Entonces, aquí tenemos las características, ¿no? La fiebre
En la gripe o influenza siempre va a ser igual o mayor a 39 grados. En el resfriado no sobrepasa los 38.5. En influenza lo que vamos a tener es escalofríos, cefalea brusca e intensa, malestar general, mialgias, odinofagia, que puede ser algunas veces, es más común si se fijan en el resfriado. La congestión nasal también es más común en el resfriado. Los estornudos son más comunes en el resfriado. La tos es ocasional y un poco más intensa en lo que es el resfriado. La postración es como un dato muy importante. Y los meses de aparición, que sabemos que es la temporada de influenza, que es de septiembre a marzo. ¿Okay? Entonces ya con eso les tiene que quedar así como muy claro cuando tengamos que sospechar un paciente con influenza. Entonces, ¿cuáles son las definiciones de caso que nos marcan las guías de práctica clínica nacionales e internacionales? Tenemos como caso sospechoso aquel paciente que cursa con una enfermedad respiratoria aguda febril que tiene una duración menor a 7 días y que estuvo en contacto con un caso confirmado o que está en un área donde hay casos confirmados. Eso es un caso sospechoso. Ya un caso probable va a ser aquel paciente en el cual tenemos una prueba rápida positiva o aquel paciente que falleció por una enfermedad respiratoria de un curso muy agudo y que había estado previamente en contacto con un caso probable o confirmado. Esto es aquel paciente que no nos dio tiempo realmente de hacerle un estudio. El caso confirmado pues ya va a ser obviamente infección respiratoria aguda, menor a 7 días, que ya tiene una PCR con transcriptasa reversa, ¿sale? Entonces ya tenemos las claves para el diagnóstico, la historia clínica y la PCR. Entonces ahorita vamos a ver que las pruebas rápidas tienen su valor, realmente son lo que en muchas ocasiones tenemos, son lo más accesible, están en 15 minutos, pero la desventaja que tienen es la sensibilidad. Solamente tienen una sensibilidad del 50 al 70%. ¿Eso qué significa? Que hay un gran número de falsos negativos. O sea, el paciente puede estar enfermo y en la prueba no se detecta, ¿sale? La especificidad es buena y en las guías recomiendan limitar la prueba rápida de influenza a personas que tengan alta probabilidad de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el gol estándar? La PCR con transcriptasa inversa, ¿sale? Esta, pues, lo que hace es detectar el ARN del virus que ya vimos, diferenciar tipos y subtipos virales y tiene, pues, también la ventaja de que es relativamente rápida. Hasta en 2 horas se dice que puede salir el resultado. Sin embargo, es muy costosa y está poco accesible realmente. ¿Cuál es el papel de la radiografía en estos pacientes? La verdad es que las guías no la recomiendan, pero como yo soy neumo quería ponerla para que todos la viéramos. Entonces, hay un artículo bien bonito del 2010, después de la epidemia de influenza. La doctora Moene, que de hecho tiene un libro muy bueno de radiología pediátrica, ella hizo una recopilación de los casos y ella encontró que el patrón más común en la radiografía es el patrón en vidrio despulido con engrosamiento peribroncovascular bilateral, que tiene una afectación asimétrica en segmentos inferiores y medios. Entonces, todo eso lo traducimos en esta radiografía. Es una radiografía de tórax donde podemos observar un patrón intersticial, realmente es un patrón reticular con vidrio deslustrado que afecta predominantemente lo que son las bases, ¿sale? Y vemos el engrosamiento peribroncovascular que ella encontró como un dato muy sugestivo de la enfermedad. Como les digo, la radiografía ni la tomografía nos hacen el diagnóstico, pero son bonitas. Entonces, en la tomografía de tórax, en esta podemos observar, tenemos una tomografía axial, donde vemos segmentos inferiores y vemos una afectación. Realmente aquí no es intersticial, estas serían imágenes hiperdensas que corresponden a condensaciones y pues algunas imágenes nodulares, ¿no? Asimétricos. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones que tienen los pacientes con influenza? Se dice que hasta 1/3 va a tener otitis media, entonces es como algo de lo más común
y neumonía, que es como una de nuestras principales preocupaciones cuando vemos un paciente con influenza. Si a ustedes les ha tocado atender a algún paciente, siempre dices influenza y todos se asustan, ¿no? O todos quieren así como que empiezan a angustiarse. Entonces, este dato es importante para que se los digan a sus pacientes cuando los vean. La principal complicación es otitis en un 33% y neumonía en un 22%. ¿Qué pasa? Que son los grupos de riesgo los más afectados. Ya dijimos, menores de 5 años y mayores de 65 años. Ahorita les voy a poner los demás, pero nosotros pediatras nos preocupan mucho los menores de 5 años. Otras complicaciones son sobreinfección bacteriana, principalmente con Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Pueden hacer una miositis aguda con rhabdomiólisis y una falla renal secundaria, mielitis transversa, encefalopatías, Guillain-Barré. Tan es así que el antecedente de Guillain-Barré en los últimos 6 meses contraindica la vacunación, que lo vamos a ver ahorita, y miopericarditis. Entonces, estos grupos los tienen que tener muy claros. ¿Por qué? Porque son la base para decidir tratar o no a un paciente y para que nosotros sospechemos desde un inicio que el paciente se puede complicar. Entonces, ya decíamos, menores de 5 años, especialmente los menores de 2 años, adultos mayores de 65 años, principalmente que viven en asilos por la cuestión del hacinamiento, mujeres embarazadas y posparto, los pacientes que han recibido terapia a largo plazo con ácido acetilsalicílico y pacientes obviamente que tengan alguna enfermedad crónica. A nosotros nos preocupan pues los neumópatas, incluyen en esta categoría lo que es el asma, trastornos neurológicos y del neurodesarrollo, desórdenes hematológicos, en los artículos hacen especial referencia a la anemia de células falciformes, trastornos endocrinos, renales, hepáticos, obviamente pacientes con cualquier tipo de inmunodepresión o que tomen medicamentos inmunosupresores, los pacientes muy obesos con un índice de masa corporal mayor a 40 y cardiópatas. Entonces, siempre que veamos un paciente con sospecha de influenza y tenga alguna de estas pues comorbilidades, es potencial complicable, ¿no? Si no, ¿qué pasa? La influenza evoluciona y se autolimita aproximadamente en una semana. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Pues primero las medidas generales realmente son cosas que hacemos en la mayoría de las enfermedades, como reposo, abundantes líquidos, controlar la fiebre por medios físicos y con antipiréticos, identificar cualquier signo de alarma y obviamente no dar antibióticos profilácticos. Pero bueno, vamos a entrar como a la parte más interesante, el tratamiento con antiviral. Actualmente pues hay como mucho debate, ha habido mucha discusión entre los diferentes grupos médicos a nivel mundial para el uso de estos. Tenemos dos que son los que se han utilizado para tratar virus de la influenza, que son los inhibidores de la neuraminidasa y los amantadanos. Desafortunadamente los amantadanos en el 2012 ya se reportó una resistencia de un 99% para virus de influenza H3N3 y H2N2. Entonces, quien creía que los antivirales no hacían resistencia, pues ahí tiene. Entonces, nos quedan los inhibidores de la neuraminidasa. Se dice que menos de 1% de resistencia tienen. Tenemos lo que es oseltamivir, zanamivir y peramivir. Ya conocemos el oseltamivir, es el más usado, se usa hasta en niños de 2 semanas de vida y sus principales efectos indeseables son náuseas y vómitos. Y el zanamivir, que es un fármaco inhalado que no está disponible en México, que se usa a partir de los 7 años y su principal efecto indeseable es el broncoespasmo. Entonces, ¿qué es el oseltamivir? Es un profármaco que se va a activar por la acción de las esterasas hepáticas. Entonces, posterior a que se activa, comienza a actuar como un carboxilato de oseltamivir, que es la forma activa. Se dice que no se va a alterar con la absorción con los alimentos y la vida media es de 10 horas, por eso lo damos cada 12 horas. Tiene eliminación pues casi 100% renal, por lo que se debe de ajustar la dosis. Y aquí vemos un cuadrito donde están los principales efectos indeseables. Está muy cargado, pero lo que quería que vieran es algo que causó mucho debate a nivel mundial,
que son los efectos raros, que son las manifestaciones neurológicas. Después de que se empezó a usar el oseltamivir, se empezó a ver que había manifestaciones neurológicas, como cuáles: confusión, agitación, ansiedad, delirio, alucinaciones y pesadillas, ¿sale? Entonces, eso es como uno de los datos que ha causado más controversia. Entonces, estas alteraciones neuropsiquiátricas son más frecuentes en adolescentes, no tiene interacciones farmacológicas el oseltamivir, es categoría C en el embarazo, y lo que se ha visto también, en eso hay como mucho debate, es que el principal beneficio es que disminuye la duración de los síntomas hasta un día, si se inicia de forma temprana, ¿no?, en las primeras 48 horas. Está contraindicado obviamente si hay hipersensibilidad y no se ha demostrado, aunque en algunos hay como mucho debate, sí se ha demostrado que disminuye el número de hospitalizaciones y que disminuye complicaciones, pero únicamente neumonía, únicamente hablado de neumonía. Y su resistencia es difícil de determinar, hablando de lo que les comentaba previamente, se requieren laboratorios muy especializados para determinar que un paciente es resistente a oseltamivir. Entonces, aquí lo que les comentaba. El oseltamivir se introdujo en 1999, lo sacó Roche. Roche dijo que era una maravilla, ¿no?, que disminuía las hospitalizaciones, los síntomas, las complicaciones. Entonces, patrocinó muchos ensayos clínicos. Pero después de la epidemia del 2009 se empezaron a ver pues otras cosas que ellos no habían comentado en sus estudios, como lo que les decía de las alteraciones neuropsiquiátricas, y entonces los de British Medical Journal empezaron a hacer un metaanálisis junto con Cochrane, y ellos concluyeron que realmente el beneficio del oseltamivir es mínimo. Actualmente ya algunos, por ejemplo los hindús, se aventaron aquí un artículo que se llama El fiasco del Tamiflu. No sé, ellos así le pusieron. Y tanto así que el año pasado la Organización Mundial de la Salud degradó al oseltamivir en su lista de medicamentos. En el 2017, en marzo, de ser un medicamento esencial, lo pasaron a un medicamento de lista complementaria. Entonces, eso pues sí tiene mucha relevancia, ¿no? Ahorita pues vamos a ver lo que dice la CDC al día de hoy de su uso. Entonces, ¿qué dice? Esto está en la página de la CDC, siempre que tengan duda de algún paciente, luego de la dosis o cosas así que se nos olvidan, abran su Google y busquen en la CDC influenza. Ahí está toda la información disponible, está en español, todo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la CDC al día de hoy? Que el tratamiento con oseltamivir se debe de iniciar en las primeras 48 horas, que puede acortar, ahorita les voy a decir en quiénes, que puede acortar la duración de la fiebre y los síntomas de la enfermedad, y ellos sí dicen que reduce el riesgo de complicaciones, a pesar de que en el metaanálisis del British dice que no. Se ha reportado que el tratamiento temprano en los pacientes adultos disminuye la mortalidad, es como lo que dicen, y que acorta la duración de las hospitalizaciones, eso dice en la página de la CDC. Se recomienda que el tratamiento antiviral se realice cuanto antes en pacientes con un contacto confirmado o posible de influenza que se encuentren hospitalizados, ese es el dato, o que padezcan una enfermedad progresiva, grave o con complicaciones. Y aquellos que vimos en el cuadrito que tenían un mayor riesgo de presentar complicaciones por influenza. Esas son las indicaciones. No me dice que en el niño que me va a ver al consultorio y que está bien, o no me dice que niños que están sanos y que se vacunaron, ¿no? Estas son las dosis de los 3 medicamentos que hay disponibles. En México únicamente tenemos oseltamivir, pero ya sabemos que para tratamiento, este es un punto también bien importante, para tratamiento usamos oseltamivir cada 12 horas por 5 días, y para profilaxis post-exposición lo usamos una vez al día. Entonces las dosis son iguales. En los menores de 1 año tenemos que dar 3 miligramos por kilo cada 12 horas. En los de 15 kilos o menos, 30 miligramos, 15 a 23, 45, 23 a 40, 60, mayor de 40 a 75, que ya es la dosis de adulto. Y para la quimioprofilaxis es la misma dosis, pero una vez al día. Entonces, en el zanamivir, que no lo tenemos en México, pero es inhalado,
la presentación es de 5 miligramos y lo que se hace es dar 2 inhalaciones de 5 miligramos cada 12 horas para tratamiento. Es la misma dosis, se usa a partir de los 7 años. El Peramivir es intravenoso, tampoco obviamente hay en México, pero la dosis máxima es de 60 miligramos y por kilo de peso son 12 miligramos. Se usa una dosis al día y bueno, ya está aprobado por la FDA hasta, como dice acá, hasta los 2 años. Eso en cuanto a tratamiento con inhibidores de neuraminidasa. ¿Cuándo vamos a dar profilaxis post-exposición? Se dice que se recomienda que se inicie en las primeras 48 horas posteriores a que el paciente se expuso. No se debe de dar en menores de 3 meses y se describe, esto es de la CDC, un 70 a un 90% de efectividad para prevenir la influenza. Sin embargo, dice, la CDC no recomienda el uso generalizado o de rutina para medicamentos antivirales, excepto para controlar brotes, ¿no? Si ya tuviéramos una epidemia, entonces sí tendríamos que indicar el oseltamivir. Otra cosa que dice la CDC es, no se recomienda el uso de rutina después de la exposición. ¿Para qué? Porque si recuerdan, la profilaxis se da una vez al día a la misma dosis. Entonces la dosis es subterapéutica. Si el paciente cursara realmente con una enfermedad influenza, estaríamos dando una dosis subterapéutica y estaríamos favoreciendo la resistencia al antiviral. Entonces tampoco por eso no lo recomiendo. Y ellos dicen en estas 3 condiciones que es cuando debemos dar una profilaxis post-exposición. Cuando haya alto riesgo de presentar complicaciones en paciente que no haya sido vacunado, ¿no? En los del cuadrito que vimos, que no se vacunaron. En los que se vacunaron, pero tienen apenas 2 semanas. ¿Por qué? Porque después de la vacunación tarda 2 semanas en que los anticuerpos se establezcan, ¿no? Y obviamente en cualquier paciente que tenga deficiencias en su sistema inmunitario o que esté tomando algún medicamento inmunosupresor. Esas son las únicas indicaciones. No dice que nosotros cuando atendemos un paciente después nos tenemos que tomar el Tamiflu, tampoco. Entonces, las medidas generales para prevenir pues son cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitar tocarse ojos, nariz y boca, evitar el contacto con personas enfermas, lavarse las manos frecuentemente, usar alcohol gel y al enfermarse, pues una vez que ya el paciente está mal, debe evitar salir. Se supone que para disminuir el contagio hasta 24 horas después de que hayan desaparecido los síntomas. Y usar cubrebocas, recordamos aquí el famosísimo N95, ¿no? Que se utilizó en el 2009, que todavía pues es vigente. Y se recomienda, si vas a estar cerca del paciente sin cubrebocas, debes de mantener por lo menos una distancia de 1.8 metros. Bueno, en cuanto a la vacunación, la vacuna es bien interesante porque se desarrolla cada año. La OMS tiene más de 100 laboratorios a nivel mundial que están monitorizando cuáles son las cepas del virus que se producen. Entonces tiene que avisar, así como este año yo predigo que va a haber H3N3, ¿no? Y de eso hacen la vacuna. Normalmente meten entre 3 y 4 cepas en la vacuna, que es la tetravalente y la trivalente, y realmente como la inmunología del virus es tan compleja, aunque nos vacunemos tenemos el riesgo de enfermar, porque hay tantos tipos de virus que no es así como algo 100% efectivo. Entonces, ¿cuándo se debe de iniciar la vacunación? Pues en el mes de octubre. En la primera dosis, en cualquier menor de 8 años, siempre tenemos que aplicar un refuerzo. Aquí vemos las dosis. De 6 meses a 3 años, sabemos que se aplica de forma intramuscular, 0.25 mililitros. De 3 a 8 años, 0.5, que es lo que les decía de la revacunación. Y en mayores de 8 años, igual 0.5, pero ya solamente una dosis. La efectividad de la vacuna, como les decía, va a depender de varias cosas, como son la edad, la salud, la respuesta inmune, el grado de antigenicidad del virus y del virus que está circulando en ese momento. Entonces, eso es como variable. Se ha visto que la vacuna sí disminuye el riesgo de hospitalización y la severidad de la enfermedad y que en las embarazadas pues induce la producción de anticuerpos protectores en el bebé en los primeros 4 meses de vida. Entonces, ¿quién se debe vacunar?
todos los mayores de 6 meses, ¿sí? No solo hasta los 3 años como lo marca la cartilla, sino todos nos deberíamos vacunar. Y bueno, los anticuerpos, lo que les comentaba, ¿no? Se ofrece una protección limitada o nula contra otros subtipos de los virus, por lo cual, si no nos incluyeron el H1N1 en la vacuna y nos infectamos con ese, aunque nos hayamos vacunado, ¿Cuáles son los efectos adversos más comunes? Pues los locales, ¿no? Dolor, eritema. Y pues se puede presentar un cuadro tipo influenza como malestar general, fiebre, mialgia, cefalea en los primeros 3 días. Más graves, en los niños puede presentar un incremento en el riesgo de convulsiones febriles o lo que les había dicho previamente, el Guillain-Barré, que se presenta hasta en un caso por 1 millón de pacientes. Entonces, si hay antecedente de Guillain-Barré, en los últimos 6 meses no se aplica la vacuna. Y otro punto que a veces es cuestión de debate, pero que ya está muy claro y muy bien establecido por la CDC, es el caso de los pacientes que son alérgicos al huevo. En la vacuna se contiene como pequeñas cantidades de proteína de huevo, entonces estos pacientes anteriormente se decía que no debían vacunarse. Sin embargo, ahorita se dice que todos los pacientes con alergia al huevo deben ser inmunizados. Y si el paciente tiene una alergia grave, lo debes vacunar y como que en el hospital esperar casi que te hagan la anafilaxia y ya tratar. No sé si ustedes los vacunarían, pero así dice. Entonces, y ya. Y bueno, eso para concluir, pues como vemos el potencial epidémico de la influenza se encuentra latente. Hay muchos cambios antigénicos que hacen que este virus requiera de una monitorización continua y la sospecha e identificación clínica principalmente de los casos potenciales de influenza es responsabilidad nuestra, por lo que sí nos debemos actualizar mucho sobre este tema. El gold estándar es la PCR de transcriptasa reversa. Debemos identificar de forma oportuna las complicaciones y obviamente si el paciente es de alto riesgo, pues tener más sospecha y considerar la posibilidad de resistencia a antivirales, que a veces no, pues la verdad es que no lo pensamos, ¿no? Y sería todo, no sé si tengan alguna duda.